Mamá, necesito que recibas a Rafaela con los brazos abiertos. Ella va a ser parte de nuestra familia ahora. Ismael cruzó la puerta de mi casa con esas palabras, arrastrando 2 maletas enormes y con esa mujer colgada de su brazo como si fuera un accesorio caro. Yo estaba terminando de lavar los platos del almuerzo cuando los vi llegar por la ventana de la cocina. Mi corazón se aceleró, no de emoción, sino de esa sensación extraña que tienes cuando sabes que algo malo está por comenzar. Rafaela Velasco entró a mi casa como si fuera la dueña. Tenía 42 años, según me había contado Ismael por teléfono la semana anterior, pero se vestía como una quinceañera con esos jeans apretados y esa blusa escotada que dejaba poco a la imaginación. Su cabello rubio oxigenado brillaba bajo la luz de mi sala, y sus uñas largas y rojas golpeteaban contra su teléfono mientras miraba cada rincón de mi hogar con esos ojos calculadores que yo ya había visto antes en otras mujeres. «Ay, qué bonita casa tienes», suegrita me dijo con esa sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Ismael me contó que aquí hay mucho espacio para todos. Esa palabra, todos, se me clavó en el pecho como una astilla. No había preguntado si podía quedarse. No había preguntado cuánto tiempo. Simplemente había llegado con sus maletas y sus planes ya hechos. Mi hijo, mi Ismael, que a los 38 años todavía no había aprendido a tomar decisiones sin lastimar a otros, dejó caer las maletas en medio de mi sala y se acercó a darme un beso en la mejilla. «Mamá, Rafaela perdió su trabajo hace 3 meses y no ha podido encontrar otro. Tú sabes cómo está la situación. Pensamos que sería mejor que se quedara aquí mientras encuentra algo estable». Pensamos. Esa palabra me dolió más que un golpe. Porque yo no había pensado nada. Yo no había sido consultada. Yo no había sido considerada en esa decisión que cambiaría toda mi rutina, toda mi paz, toda mi vida ordenada que tanto me había costado construir después de quedarme viuda hace 5 años. Claro, mijo, fue lo único que logré decir, porque una madre mexicana no dice que no cuando su hijo necesita ayuda. Aunque esa ayuda significara renunciar a mi tranquilidad, a mi espacio, a mis pequeños placeres cotidianos como ver mis telenovelas en la sala o caminar descalza por mi propia casa sin tener que preocuparme por la ropa interior que se secaba en el tendedero del patio. Rafaela ya estaba explorando. La vi caminar hacia la cocina, abrir mi refrigerador como si fuera suyo, revisar mis alacenas con esa curiosidad invasiva de quien está calculando qué puede usar y qué puede cambiar. «Ay, suegrita, veo que no tienes mucha comida. Yo estoy acostumbrada a desayunar fuerte, ¿sabes? Ismael me contó que tú cocinas delicioso, así que seguro no tendremos problemas con eso». Sus palabras flotaron en el aire como humo tóxico. «No tendremos problemas». Como si ella fuera a contribuir en algo más que su apetito y sus exigencias. Como si yo fuera la empleada doméstica que vendría incluida con el hospedaje gratuito. Ismael se acercó y me puso la mano en el hombro con esa sonrisa que había usado desde niño cuando quería que yo limpiara sus travesuras. «Mamá, tú sabes que Rafaela viene de una familia muy cómoda. Su papá tenía una empresa grande en Guadalajara antes de quebrar. Ella no está acostumbrada a trabajos. Bueno, tú me entiendes. Trabajos comunes. Pero estoy seguro de que pronto encontrará algo en su nivel». Su nivel. Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras veía a esa mujer que jamás había trabajado un día en algo que le ensuciara las uñas. Esas uñas perfectas que probablemente costaban más de lo que yo gastaba en comida en una semana. Su nivel era vivir de otros. Su nivel era encontrar hombres que resolvieran sus problemas. Su nivel era llegar a casas ajenas y convertirlas en su reino personal. «¿Y dónde va a dormir?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. En mi casa de 3 recámaras, una era la mía, otra la había convertido en mi espacio de costura y manualidades después de la muerte de mi esposo, y la tercera la usaba para guardar las cosas de mis nietos cuando venían de visita los fines de semana. «Pues en el cuarto de los nietos, mamá. Ellos pueden dormir en el sofá cuando vengan. Solo es de vez en cuando». Ismael habló como si fuera lo más natural del mundo, como si mis nietos, sus propios hijos, fueran visitas incómodas que debían adaptarse a los planes de su nueva esposa. Rafaela apareció en la sala cargando una de mis tazas favoritas, esa de porcelana azul que me había regalado mi hermana antes de morir. La tenía llena de café que había preparado en mi cocina, con mi cafetera, usando mi café. «Ay, suegrita, ¿no tienes café de mejor calidad? Este está medio aguado. Yo estoy acostumbrada al café orgánico, de esos especiales. Mañana podríamos ir a comprarlo.
¿Verdad? Podríamos. Otra palabra que excluía mi opinión, pero incluía mi dinero. Porque era obvio que yo sería quien pagaría ese café especial, así como pagaría todo lo demás que ella considerara necesario para mantener su nivel de vida al que estaba acostumbrada. Me quedé ahí parada, en el centro de mi propia sala, sintiendo como mi casa se transformaba ante mis ojos. Las maletas de Rafaela ya habían marcado territorio, su perfume barato ya había invadido mi aire limpio, sus demandas ya habían comenzado a reescribir las reglas de mi hogar. Y lo peor de todo era ver a mi hijo, mi propio hijo, sonreír como si me estuviera haciendo un favor. Bueno, mamá, nosotros vamos a acomodarnos. Rafaela está muy cansada del viaje. Ismael tomó una de las maletas y comenzó a caminar hacia el pasillo. Y creo que sería bueno que prepares algo especial para la cena. Rafaela quiere conocer tu famoso mole, el que hacías cuando yo era niño. Mi famoso mole. Ese que tomaba 3 horas de preparación, docenas de ingredientes y una paciencia infinita. Ese que yo hacía solo en ocasiones especiales, para celebraciones importantes, para personas que lo merecían y lo valoraban. Ahora se había convertido en la primera exigencia de una mujer que acababa de llegar a mi casa sin invitación y sin gratitud. Los vi desaparecer por el pasillo hacia lo que había sido el cuarto de mis nietos, hacia lo que ahora sería el santuario de Rafaela. Escuché sus voces, sus risas, sus planes para reacomodar los muebles a su gusto. Escuché cómo discutían sobre qué cosas mías sacar para hacer más espacio para las suyas. Me senté en mi sillón favorito, ese que había comprado con mi primer sueldo como secretaria hace 30 años, y miré alrededor de mi sala. Todo se veía igual, pero todo había cambiado. El aire se sentía diferente, más pesado, más tenso. Mi refugio había sido invadido, y yo, sin darme cuenta, me había convertido en una extraña en mi propia casa. Esa noche, mientras preparaba el mole que me habían ordenado, mientras picaba chiles y licuaba especias con las manos temblorosas de cansancio y frustración, algo comenzó a despertar dentro de mí. No era rabia, no era odio. Era algo más profundo, más peligroso. Era la comprensión lenta pero certera de que mi bondad había sido confundida con debilidad, de que mi amor de madre había sido interpretado como servidumbre disponible. Pero esa noche todavía no hice nada. Esa noche todavía sonreí cuando Rafaela criticó la sal del mole. Esa noche todavía acepté cuando Ismael me dijo que compráramos sábanas nuevas porque las que tenía no eran lo suficientemente suaves para su esposa. Esa noche todavía fui la madre complaciente, la suegra servicial, la mujer invisible que existía solo para hacer la vida de otros más cómoda. Pero algo había comenzado a cambiar dentro de mí, algo que ellos no podían ver pero que yo sentía crecer como una semilla en tierra fértil. Era la certeza de que esto no podía continuar, de que yo merecía más que ser una empleada gratuita en mi propia casa, de que mis 69 años de vida me habían enseñado suficiente sobre la dignidad como para no dejar que me la pisotearan. Lo que ellos no sabían es que yo había empezado a observar, a tomar notas mentales, a documentar cada abuso, cada falta de respeto, cada señal de que esta situación no era temporal sino que se estaba convirtiendo en mi nueva realidad. Y lo que ellos nunca imaginaron es que una mujer de mi edad, con mi experiencia, con mi cansancio acumulado, podía ser mucho más peligrosa que cualquier grito o cualquier drama. Porque yo había decidido que esta historia tendría un final diferente, aunque ellos todavía no lo supieran. Antes de que llegaran ellos, mi vida tenía un ritmo perfecto que había construido cuidadosamente durante estos 5 años de viudez. Me levantaba a las 6 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque me gustaba ver el amanecer desde la ventana de mi cocina mientras preparaba mi café con canela. Era mi momento sagrado, esos primeros minutos del día cuando la casa estaba en silencio y yo podía planear las horas que venían. Los martes y jueves tenía mi clase de acuaeróbicos en el centro comunitario. A mis 69 años, todavía podía mover estas caderas mejor que mujeres 20 años menores, y eso me llenaba de orgullo. Después de la clase, siempre íbamos Teodora, Carmen y yo a desayunar al café de la esquina, donde nos poníamos al día con los chismes del barrio y planeábamos nuestras próximas aventuras. Teodora Bravo era mi compañera de travesuras desde hacía 15 años. La conocí en el funeral de mi esposo, donde ella había llegado para acompañar a una prima lejana, y desde entonces habíamos sido inseparables. A los 72 años, Teodora tenía más energía que mi hijo y más sentido común que cualquier persona que yo conociera. Era ella quien me había enseñado a usar WhatsApp cuando yo creía que eso de los teléfonos inteligentes era demasiado complicado para mí. Lorenza,
Tú tienes que aprender esto, me había dicho un día, sentada en mi cocina con su teléfono en la mano. Así puedes hablar con tus nietos, mandarles fotos, estar conectada. La vida no se acabó porque enviudaste. Y tenía razón. Ahora mi teléfono estaba lleno de grupos de WhatsApp, el de las señoras del Aquaeróbicos, el de las madres del barrio, el de mi familia, el de las amigas de toda la vida. Cada mañana revisaba mis mensajes mientras tomaba mi café. Teodora siempre enviaba memes graciosos que me hacían reír hasta que me dolía el estómago. Carmen compartía recetas nuevas que había encontrado en YouTube. Mis nietos me mandaban videos desde la escuela o fotos de sus desayunos. Era mi forma de estar conectada con el mundo, de sentirme parte de algo más grande que estas cuatro paredes. Los fines de semana eran especialmente míos. Iba al salón de belleza de Doña Rosa, donde me hacían manicure y pedicure cada 2 semanas. No era un lujo innecesario, como algunas personas podrían pensar. Era mi forma de cuidarme, de sentirme bonita, de mantener esa dignidad que viene de saberse bien arreglada. Gastaba unos $30 cada 15 días en esos cuidados, dinero que había ganado con mi trabajo como secretaria durante 30 años y que ahora, con mi pensión y los ahorros de toda la vida, podía permitirme sin culpa. Después del salón, siempre pasaba por el mercado. Conocía a todos los vendedores por su nombre, sabía exactamente en qué puesto encontrar los mejores tomates, dónde vendían el queso más fresco, cuál carnicero me guardaba los mejores cortes. Era un ritual social tanto como una necesidad práctica. Don Aurelio, el del puesto de verduras, siempre me guardaba los mejores aguacates. Doña Carmen, la de las flores, me regalaba claveles cuando compraba rosas para decorar mi sala. Mi casa era mi santuario. Cada objeto tenía su lugar, cada espacio tenía su propósito. La sala estaba decorada con las fotos de mi familia, pero no esas viejas fotos amarillentas que uno esperaría encontrar en casa de una viuda. Tenía fotos digitales que imprimía regularmente. Mis nietos en su graduación del año pasado, Ismael en su cumpleaños, yo y Teodora en nuestro viaje a Cancún hace 2 años. Mantenía mi casa actualizada, moderna, porque yo no era una reliquia del pasado, sino una mujer que vivía en el presente. Los sábados por la noche tenía mi rutina de telenovelas. Me preparaba palomitas, me ponía mi pijama más cómoda y me instalaba en mi sillón para ver mis programas favoritos. Era mi forma de relajarme, de desconectarme del mundo. A veces Teodora venía y veíamos juntas, comentando los dramas de los personajes como si fueran personas reales que conocíamos. «Ay, Lorenza, esa Fernanda es igualita a mi nuera», decía Teodora, señalando la pantalla. Siempre buscando cómo sacarle más dinero al marido. Y nos reíamos, sin saber que pronto yo tendría mi propia Fernanda viviendo bajo mi techo. Mi cuarto era mi refugio personal. Tenía mi cama king size que había comprado después de que mi esposo muriera, porque durante 40 años había dormido en una cama matrimonial y era hora de darme ese lujo. Tenía mi televisión pequeña para ver las noticias de la mañana, mi cómoda llena de cremas y perfumes que me compraba sin pedirle permiso a nadie, mi closet organizado con la ropa que me gustaba, no la que otros esperaban que usara. El cuarto que había sido de Ismael cuando era adolescente lo había convertido en mi espacio de manualidades. Tenía mi máquina de coser, donde hacía alteraciones para las vecinas y ganaba unos $1 extra. Tenía mis materiales para hacer tarjetas de felicitación que vendía en las fiestas del barrio. Tenía mis libros, mis revistas, mis proyectos. Era mi lugar creativo, donde podía expresarme sin que nadie me dijera que era apropiado para una mujer de mi edad. El tercer cuarto era para mis nietos. Lo mantenía listo para cuando vinieran a quedarse los fines de semana o durante las vacaciones. Tenía 2 camas individuales con cobijas coloridas, un pequeño televisor con videojuegos, una caja llena de juguetes que iba comprando durante el año. Era mi forma de asegurarme de que siempre tuvieran ganas de venir a casa de la abuela, de que supieran que aquí siempre tendrían su espacio esperándolos. Mi rutina de ejercicios no se limitaba al Aquaeróbicos. 3 veces por semana caminaba en el parque cercano con un grupo de señoras del barrio. Habíamos formado un club informal que llamábamos Las Caminantes, y nos reuníamos a las 7 de la mañana para dar nuestras vueltas alrededor del lago artificial. Era nuestro momento de ejercicio, pero también de terapia grupal, donde nos contábamos nuestras preocupaciones y nos dábamos consejos mutuamente. El secreto de envejecer bien es mantenerse activa, me había dicho mi doctora en mi último chequeo médico. Y yo le hacía caso. Tomaba mis vitaminas, me hacía mis estudios anuales,
Cuidaba mi alimentación sin privarme de los pequeños placeres como mi chocolate caliente de las tardes o mi copa de vino los domingos. Tenía mi propia cuenta de banco, mis propias tarjetas de crédito, mi propio dinero que administraba como se me daba la gana. Gastaba en lo que quería gastar, ahorraba para lo que quería ahorrar, me daba gustos cuando se me ocurría dármelos. Había trabajado toda mi vida para tener esa independencia, y la valoraba más que cualquier otra cosa. Mi círculo social era amplio y satisfactorio. Además de Teodora y las señoras del Aquaeróbicos, tenía amigas de la iglesia, vecinas con las que intercambiaba favores, conocidos del mercado con los que siempre tenía una conversación amable. No era una mujer solitaria ni aburrida. Era una mujer con una vida plena, con intereses propios, con una rutina que me hacía feliz. Los domingos visitaba a Ismael y sus hijos en su apartamento del otro lado de la ciudad. Era nuestro día familiar, donde yo llevaba comida casera y pasábamos la tarde juntos. Pero siempre regresaba a mi casa al final del día, a mi espacio, a mi cama, a mi silencio elegido. Porque había aprendido que la soledad elegida es libertad, mientras que la compañía impuesta puede convertirse en prisión. Tenía planes para el futuro. Teodora y yo habíamos estado ahorrando para un crucero por el Caribe el próximo año. Queríamos conocer Jamaica, las Bahamas, esos lugares paradisíacos que habíamos visto en las revistas de viajes. Habíamos calculado que nos costaría unos $2,000 cada una, y ya teníamos ahorrada la mitad. Era nuestro proyecto, nuestra ilusión, nuestra forma de demostrarnos que la vida no había terminado solo porque habíamos enviudado. También había empezado a tomar clases de computación en el centro comunitario. Quería aprender a usar mejor mi laptop, a navegar en internet, a hacer videollamadas con mis nietos cuando no pudieran venir a visitarme. A mi edad, todavía tenía ganas de aprender cosas nuevas, de no quedarme atrás en un mundo que cambiaba tan rápido. Mi vida tenía propósito, tenía dirección, tenía alegría. No era la vida que había planeado cuando me casé a los 20 años, pero era una vida que había construido con mis propias decisiones, con mi propio esfuerzo, con mi propia determinación de no convertirme en una viuda amargada que esperaba la muerte sentada en su sillón. Era una vida que había luchado por crear después de pasar 40 años siendo primero hija obediente, luego esposa dedicada, luego madre abnegada. Era la primera vez en mi existencia que podía ser simplemente Lorenza, sin adjetivos que me definieran en relación a otros. Era mi turno de ser la protagonista de mi propia historia. Y esa vida perfecta, esa rutina cuidadosamente construida, esa independencia duramente ganada, estaba a punto de ser destruida por la llegada de dos personas que creían tener derecho a cambiar todo sin preguntarme siquiera si yo estaba de acuerdo. Pero ellos no sabían con quién se estaban metiendo. No sabían que esta mujer que había construido una vida propia después de los 60 años no iba a renunciar a ella sin luchar. No sabían que mi tranquilidad aparente no era debilidad, sino fuerza acumulada durante décadas de experiencia. Lo que estaba por venir me cambiaría para siempre, pero no de la forma que ellos esperaban. La primera semana fue como caminar sobre vidrios rotos descalza. Rafaela se despertaba a las 11 de la mañana, y su primer acto del día era gritar desde la cama: «Suegrita, ya está listo el desayuno». Como si yo fuera una empleada con horario establecido para servirle. Cuando le llevaba el café a la cama, siempre tenía alguna queja. Que estaba muy caliente, que muy frío, que necesitaba azúcar especial porque la regular le daba acidez. «Ay, señora Lorenza, ¿no tiene usted crema francesa para el café? En casa de mi mamá siempre usábamos esa», me decía mientras revisaba su teléfono, sin siquiera mirarme a los ojos. «Podríamos comprarla mañana cuando vayamos al súper. También necesito champú especial para cabello teñido. El suyo no me sirve». Podríamos. Esa palabra se había vuelto su favorita, aunque era evidente que el «podríamos» significaba que yo pagaría y ella disfrutaría. En 5 días había gastado $60 en productos especiales para ella: cremas faciales, champú caro, café orgánico, yogurt griego, pan integral que costaba el doble del normal. Mi presupuesto semanal de compras se había duplicado sin que nadie me preguntara si podía permitírmelo. Ismael había desarrollado una habilidad extraordinaria para desaparecer cada vez que Rafaela tenía alguna demanda. Salía temprano por las mañanas, supuestamente a buscar trabajo, y regresaba por las tardes justo a tiempo para la cena que yo había preparado. Nunca traía noticias de entrevistas exitosas, nunca mencionaba ofertas de empleo, nunca hablaba de planes concretos para mejorar su situación. Solo llegaba cansado,
Se sentaba en mi sillón favorito y pedía que le sirviera la comida. Mamá, ¿hiciste suficiente arroz? Rafaela come mucho arroz. Dice que en su casa siempre había abundante, me decía mientras se acomodaba en la mesa, esperando que yo pusiera el plato servido frente a él como había hecho durante su infancia. Pero él ya no era un niño, era un hombre adulto con responsabilidades que había decidido trasladar a mi cuenta bancaria y a mi energía. Rafaela había tomado posesión de mi sala como si fuera su territorio personal. Llegaba ahí después del desayuno, se instalaba en mi sofá con una manta que había traído de su casa anterior, y pasaba el día viendo programas en mi televisión. Tenía el volumen tan alto que yo no podía escuchar mis propios pensamientos en la cocina. Cuando le pedía que lo bajara, me miraba con esa sonrisa falsa y me decía: «Ay, suegrita, es que no oigo bien de este oído. El doctor dice que tengo un problema, pero la consulta está muy cara». Sus programas eran reality shows vulgares donde la gente se gritaba y se insultaba por dinero. Nada que ver con mis telenovelas educadas o mis programas de cocina. Pero mi opinión no importaba, porque cuando yo llegaba a la sala, ella ya estaba instalada con sus almohadas, sus botanas y su refresco, como si fuera su casa de toda la vida. La invasión había comenzado sutilmente. Primero fueron sus productos de baño que aparecieron en mi regadera. Luego su ropa que colgó en mi tendedero sin preguntarme. Después sus zapatos que dejaba tirados en la entrada, obligándome a esquivarlos cada vez que salía o entraba. Su perfume barato había impregnado mi casa, ese olor dulzón y artificial que me daba dolor de cabeza y que persistía incluso cuando abría todas las ventanas. «Suegrita, ¿usted no tiene secadora de ropa? Es que no me gusta que mi ropa se seque al sol, se maltrata», me preguntó el cuarto día, como si yo tuviera obligación de comprar electrodomésticos para satisfacer sus caprichos. Cuando le expliqué que nunca había necesitado secadora porque el sol mexicano secaba perfectamente la ropa, suspiró con dramatismo y murmuró algo sobre las costumbres de los pueblos. Los pueblos. Esa fue la primera vez que se refirió despectivamente a mi forma de vida, pero no sería la última. Para Rafaela, todo lo que no fuera como ella lo hacía en su casa anterior era primitivo, anticuado, inadecuado. Mi licuadora, que tenía 10 años pero funcionaba perfectamente, era muy ruidosa. Mi plancha era muy pesada. Mi internet era muy lento. Mi cama para invitados era muy dura. En casa de mis papás teníamos muebles de sala de piel italiana, comentó un día mientras acomodaba los cojines de mi sofá para crear su nido diario. Estos de tela se ven bonitos, pero no son tan cómodos para pasar muchas horas viendo televisión. Como si pasar muchas horas viendo televisión fuera un trabajo que requiriera equipo especializado. Ismael había empezado a actuar como si fuera el nuevo hombre de la casa. Movía mis muebles sin preguntarme, cambiaba la temperatura del aire acondicionado según el gusto de Rafaela, me decía qué programas podía ver y cuáles no porque molestaban a su esposa. Mi propia casa se había convertido en un lugar donde yo tenía que pedir permiso para usar mis propias cosas. «Mamá, ¿podrías ver tus programas en tu recámara? Rafaela está muy estresada por lo del trabajo y necesita relajarse viendo sus shows», me pidió una tarde cuando yo quería ver las noticias. «Tú entiendes, ¿verdad? Ella está muy sensible ahorita». Sensible. Esa había sido la palabra clave para justificar todos sus caprichos. Rafaela estaba sensible, por eso no podía ayudar con los quehaceres domésticos. Estaba sensible, por eso necesitaba comidas especiales que no le cayeran mal al estómago. Estaba sensible, por eso requería silencio absoluto durante sus siestas de la tarde. Estaba sensible, por eso yo tenía que adaptar toda mi rutina a sus necesidades emocionales. Mis amigas habían comenzado a notar el cambio. Teodora me había preguntado por qué ya no contestaba los mensajes de WhatsApp tan rápido como antes. Carmen había comentado que me veía cansada en las clases de acuaeróbicos. Doña Rosa, del salón de belleza, me había dicho que parecía preocupada durante mi última visita. ¿Todo bien en casa, Lorenza?, me había preguntado Teodora el martes durante nuestro desayuno después del ejercicio. Te veo como distraída, como si tuvieras algo en la cabeza. No le había contado nada todavía. Era difícil explicar cómo dos personas podían llegar a tu casa y cambiar todo sin hacer nada obviamente malo. No era que me golpearan o me insultaran directamente. Era más sutil, más venenoso. Era la forma en que me hacían sentir como una intrusa en mi propio hogar, como una sirvienta contratada para facilitarles la vida, como una mujer invisible cuyas necesidades no importaban. La gota que derramó el vaso llegó el domingo por la mañana.
Era mi día sagrado para limpiar la casa a mi ritmo, para poner música y ordenar cada rincón como me gustaba. Pero cuando salí de mi recámara con mi bata de baño y mis pantuflas, encontré a Rafaela en la cocina hablando por teléfono con una amiga. No, mi amor, imagínate, aquí la suegra se levanta súper temprano y hace mucho ruido, decía mientras bebía café de mi taza favorita. Ayer me despertó a las 7 de la mañana pasando la aspiradora. Le voy a tener que hablar, porque una necesita su descanso, ¿verdad? Me quedé parada en el marco de la puerta, invisible para ella, escuchando cómo describía mis rutinas matutinas como si fueran actos de maldad dirigidos específicamente a arruinar su sueño. La aspiradora que pasaba los domingos a las 8 de la mañana, hora respetable para cualquier persona normal, se había convertido en un crimen contra su comodidad. Sí, y lo peor es que cocina con muchas especias, continuó, sin darse cuenta de que yo estaba ahí. A mí se me irritó toda la garganta ayer con no sé qué chile que echó a los frijoles. Ismael le va a tener que decir que cocine más suave, porque yo tengo estómago delicado. Esa mañana, por primera vez en una semana, no preparé desayuno para nadie más que para mí. Me serví mi café en mi taza favorita, la que ella había estado usando, la lavé cuidadosamente, y me senté en mi cocina a disfrutar mi momento matutino como había hecho durante 5 años. Cuando Rafaela apareció a las 11 esperando encontrar su desayuno listo, me encontró leyendo el periódico en la mesa, terminando mi segunda taza de café. «Ay, suegrita, ¿qué pasó con el desayuno?», me preguntó con esa sonrisa que ya había aprendido a odiar. «Pensé que ya habías desayunado», le respondí sin levantar la vista del periódico. «Te oí despierta desde las 9». Fue un momento pequeño, insignificante para cualquier observador externo. Pero para mí fue el primer paso para recuperar algo que no sabía que había perdido, el derecho a decidir cómo usar mi propio tiempo en mi propia casa. Esa noche, mientras ellos veían televisión en mi sala, yo me senté en mi recámara y por primera vez en una semana, respiré profundo. Algo estaba cambiando dentro de mí, algo que ellos no podían controlar ni manipular. Era el despertar de una mujer que había sido demasiado educada durante demasiado tiempo. El momento que cambió todo llegó un martes por la tarde. Yo estaba preparando el almuerzo cuando escuché a Rafaela hablando por teléfono con alguien, con esa voz dulce y falsa que usaba cuando quería conseguir algo. «Ay, mi amor, no sabes lo difícil que está todo aquí», le decía a su amiga mientras se pintaba las uñas en mi mesa del comedor. «La suegra es bien rara, se levanta súper temprano haciendo ruido, y cocina puras cosas picosas que me hacen daño. Pero bueno, hay que aguantarse porque Ismael dice que así vamos a ahorrar dinero». Aguantarse. Como si vivir en mi casa fuera un sacrificio que ella hacía por amor. Como si mi hospitalidad fuera una carga que tenía que soportar heroicamente. «No, no paga renta ni nada», continuó mientras se soplaba las uñas. «Ismael dice que su mamá tiene buen dinero ahorrado de cuando trabajaba, y que además recibe su pensión. Dice que puede mantenernos mientras yo encuentro algo bueno, no cualquier trabajito. Puede mantenernos». Esas palabras se me clavaron en el pecho como dagas. No solo esperaban que yo les diera casa gratis, sino que los mantuviera económicamente mientras ella esperaba encontrar el trabajo perfecto que se ajustara a sus estándares. Esa tarde, cuando Ismael llegó, decidí hablar con él. Lo encontré en la sala viendo deportes mientras Rafaela se daba un baño con mis sales aromáticas y mis toallas buenas. «Mijo, necesito hablar contigo», le dije, sentándome en el sillón de al lado. «Dime, mamá», me respondió sin apartar la vista del televisor. «¿Cuánto tiempo van a quedarse aquí Rafaela y tú?». Por fin me miró, con esa expresión de niño regañado que había perfeccionado durante su infancia. «Ay, mamá, ¿por qué preguntas eso? ¿No estás a gusto con nosotros aquí?». «No es eso, Ismael. Es que necesito saber para organizarme. Mis gastos han aumentado mucho». «Mamá, no seas exagerada. ¿Cuánto puede ser? Un poco más de comida, un poco más de luz. Tú tienes tu pensión, tienes tus ahorros. No me vas a decir que no puedes ayudar a tu propio hijo». Ahí estaba. La carta del hijo necesitado que tenía derecho a todo lo que su madre hubiera construido en la vida. La manipulación emocional envuelta en amor filial. Ismael, en 2 semanas he gastado $200 extras solo en comida y productos que Rafaela necesita. Eso sin contar el aumento en las cuentas de luz y agua. «Bueno, mamá, nosotros también estamos haciendo un sacrificio viviendo aquí». Rafaela estaba acostumbrada a su propia casa,
a sus propias cosas. No es fácil para ella adaptarse. Sacrificio. Otra vez esa palabra. Como si el sacrificio no fuera mío, mi espacio, mi dinero, mi rutina, mi paz mental. ¿Y hasta cuándo? Hasta que encontremos algo estable. Rafaela no puede aceptar cualquier trabajo, mamá. Ella tiene preparación, tiene clase. No puede trabajar en una tienda o limpiando casas como cualquier persona. Como cualquier persona. Como yo, que había trabajado de secretaria toda mi vida. Como las mujeres de mi generación que habíamos trabajado en lo que habíamos podido para sacar adelante a nuestras familias, sin importar si el trabajo era de nuestra clase o no. Esa noche, después de que se durmieron, me senté en mi cocina con una libreta que había usado para apuntar gastos médicos. Empecé a escribir. Fechas, cantidades, comentarios que había escuchado, cambios en mi rutina. No sabía para qué lo hacía, pero sentía que necesitaba documentar todo lo que estaba pasando. 15 de marzo, gastó 40 pesos en productos especiales. Comentario, es que su champú me reseca el cabello. 17 de marzo, se quedó en la sala hasta las 2 de la mañana viendo televisión. No pude dormir por el ruido. 20 de marzo, Ismael movió mi máquina de coser para hacer espacio para el tocador de Rafaela. La lista creció día a día. Pequeñas cosas que individualmente parecían insignificantes, pero que juntas pintaban el retrato de una invasión sistemática de mi vida. El viernes por la mañana, mientras yo estaba en mi clase de acuaeróbicos, recibí una llamada de Ismael. Mamá, ¿dónde guardas las llaves de tu carro? ¿Para qué las necesitas? Rafaela tiene una entrevista de trabajo y necesita llegar bien presentada. No puede ir en camión. Una entrevista. Finalmente. ¿Para qué trabajo? Es en una boutique elegante del centro. Vendedora, pero de ropa fina. Le pagan bien y le queda cerca de aquí. Le di las llaves por teléfono, con la esperanza de que tal vez las cosas comenzaran a cambiar. Tal vez Rafaela conseguiría trabajo, ganarían su propio dinero, rentarían su propia casa. Cuando llegué a casa esa tarde, encontré mi carro en la entrada con un rayón en la puerta del conductor. Rafaela estaba en la sala, viendo televisión como siempre. ¿Qué pasó con mi carro? Ay, suegrita, no se preocupe por esa rayita. Fue en el estacionamiento del centro comercial. Usted sabe cómo es la gente, no cuida los carros ajenos. ¿Y la entrevista? No me dieron el trabajo. Dijeron que era para alguien más joven. Se encogió de hombros como si no fuera importante. Pero bueno, tal vez sea lo mejor. Ese trabajo era muy pesado, muchas horas de pie. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, Ismael me dijo, mamá, creo que deberías quitar esas fotos de papá de la sala. Rafaela se siente incómoda con un muerto mirándola todo el tiempo. Las fotos de mi esposo. El hombre que había construido esta casa conmigo, que había trabajado junto a mí durante 40 años para tener un hogar propio. Sus fotos, que eran mi forma de mantenerlo presente en la casa que habíamos compartido. No voy a quitar las fotos de tu papá de mi sala, Ismael. Es solo que Rafaela dice que es morboso tener fotos de muertos por toda la casa. Podrías ponerlas en tu cuarto. Morboso. Mi amor de 40 años. Morboso. Mi compañero de vida, reducido a una presencia incómoda que molestaba a una mujer que había llegado a mi casa sin invitación. Las fotos se quedan donde están. Ismael me miró con esa expresión de sorpresa que ponía cuando yo no cedía inmediatamente a sus peticiones. Mamá, no seas difícil. Es una cosa pequeña. Para mí no es pequeña. Esa noche, por primera vez desde que habían llegado, cerré la puerta de mi recámara con seguro. Era un gesto simbólico más que práctico, pero necesitaba sentir que al menos mi cuarto seguía siendo mío. Al día siguiente, sábado, tenía mi cita en el salón de belleza. Cuando regresé a casa, encontré que habían movido todos los muebles de la sala. Mi sofá estaba contra la pared opuesta, mi mesa de centro había sido cambiada por una que Rafaela había traído de su casa anterior, y mis fotos familiares habían sido reorganizadas para hacer espacio a unos candelabros dorados que definitivamente no eran míos. ¿Qué pasó aquí? Ay, suegrita, es que Rafaela tuvo una idea buenísima para aprovechar mejor el espacio, me dijo Ismael con entusiasmo forzado. ¿No se ve mejor así? Más moderno.
Moderno. Mi sala, que había decorado cuidadosamente durante 5 años, que reflejaba mi gusto y mi personalidad, había sido modernizada según los criterios de una mujer que llevaba 3 semanas viviendo en mi casa. Esa noche, mientras ellos dormían en lo que había sido el cuarto de mis nietos, yo me quedé despierta en mi cama, mirando el techo y sintiendo algo que no había sentido en años. Rabia pura, cristalina, justiciera. No era solo por los muebles o las fotos o el dinero. Era por la forma sistemática en que habían ido borrando mi presencia de mi propia casa, como si yo fuera un obstáculo en el camino hacia su comodidad perfecta. Pero esa rabia, en lugar de destruirme, me estaba fortaleciendo. Me estaba recordando quién era yo antes de convertirme en la madre complaciente, en la suegra servicial, en la mujer invisible. Era hora de que recordaran quién era la dueña de esta casa. El lunes por la mañana, después de que Ismael salió supuestamente a buscar trabajo y Rafaela se instaló en mi sala para su rutina diaria de televisión, yo tomé una decisión que cambiaría todo. Me vestí con mi mejor blusa, me puse mis zapatos de salir, y caminé hasta el despacho del licenciado Gonzalo Mesa, el abogado que había manejado los papeles de la herencia cuando murió mi esposo. Señora Pacheco, qué gusto verla, me saludó don Gonzalo con esa sonrisa amable que había conocido durante los trámites más difíciles de mi viudez. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito saber cuáles son mis derechos sobre mi casa, le dije directamente, sin rodeos. ¿Está pensando en venderla? No. Quiero saber si puedo sacar a personas que están viviendo ahí sin mi autorización. Don Gonzalo me miró con esa expresión de abogado experimentado que había escuchado muchas historias familiares complicadas. Cuénteme qué está pasando. Le expliqué la situación completa. Cómo Ismael había traído a Rafaela sin preguntarme, cómo habían asumido que podían quedarse indefinidamente, cómo estaban gastando mi dinero y cambiando mi casa sin mi consentimiento. Don Gonzalo tomaba notas mientras yo hablaba, asintiendo ocasionalmente. La casa está completamente a su nombre, ¿verdad? Sí, desde que murió mi esposo. Todos los papeles están en orden. Entonces usted tiene derecho absoluto a decidir quién vive ahí y quién no. El hecho de que sea su hijo no le da derechos legales sobre la propiedad. Don Gonzalo se reclinó en su silla. Sin embargo, por ser familiares, tenemos que seguir un proceso específico. ¿Qué tipo de proceso? Primero, una notificación formal por escrito donde usted les da un plazo razonable para desocupar. Si no lo hacen voluntariamente, entonces podemos proceder con una demanda de desalojo. La palabra desalojo sonaba tan dura, tan definitiva, pero también sonaba a justicia. ¿Cuánto tiempo tardaría todo eso? Si cooperan, 30 días. Si se oponen, puede ser hasta 3 meses, dependiendo de qué tantas excusas presenten ante el juez. 3 meses más de invasión, de manipulación, de ver mi casa transformada en algo que ya no reconocía. Pero también era una fecha límite, una esperanza concreta de recuperar mi vida. Hay otra cosa que debería considerar, continuó don Gonzalo. Si ellos han hecho algún gasto en mejoras de la casa, podrían reclamar compensación. ¿Qué tipo de mejoras? Reparaciones, remodelaciones, cualquier cosa que haya aumentado el valor de la propiedad. No han hecho nada más que mover muebles y traer sus cosas. Perfecto. Eso simplifica mucho el caso. Don Gonzalo abrió un folder nuevo. Vamos a empezar con la documentación. Necesito que me haga una lista detallada de todo lo que ha pasado, con fechas específicas si es posible. Le mostré la libreta donde había estado anotando los incidentes. Sus ojos se iluminaron cuando vio mi documentación. Esto es excelente, señora Pacheco. Muy pocas personas tienen la previsión de documentar estos problemas desde el principio. Salí del despacho con una tarea clara: completar mi documentación y regresar en 3 días para firmar la notificación formal. Por primera vez en semanas, sentía que tenía control sobre la situación. Esa tarde, mientras Rafaela veía sus programas y Ismael seguía sin aparecer, yo me encerré en mi cuarto a escribir. Cada comentario despectivo, cada gasto no autorizado, cada cambio hecho sin mi permiso. La lista era más larga de lo que había imaginado. 22 de marzo. Rafaela le dijo a su amiga por teléfono que yo era una vieja amargada que se levanta muy temprano. Gastó 15 pesos en cremas faciales. 25 de marzo. Ismael movió las fotos de su papá para poner un espejo de Rafaela. Cuando protesté,
Me dijo que era solo una decoración. Punto. 28 de marzo. Encontré a Rafaela usando mi perfume caro sin permiso. Cuando le pregunté, dijo que pensó que no me molestaría compartir. Punto. Mientras escribía, recordé conversaciones que había tratado de olvidar, gestos que había minimizado, momentos en que había sentido que algo estaba mal pero había preferido mantener la paz familiar. El martes, Teodora vino a visitarme. Era nuestra tradición tomarnos un café juntas una vez por semana, pero desde la llegada de Ismael y Rafaela, yo había estado cancelando nuestras citas. Lorenza, ¿qué te pasa?, me preguntó directamente, como solo una amiga de 15 años puede hacerlo. Te veo demacrada, preocupada. Y no has venido a Aquaeróbicos en 2 semanas. Es complicado, Teo. ¿Complicado cómo? Tiene que ver con esa mujer que vi salir de tu casa ayer en tu carro. La observación de Teodora me sorprendió. ¿La viste? Claro que la vi. Manejando tu carro como si fuera suyo, vestida con ropa que definitivamente no era barata para alguien que supuestamente no tiene trabajo. Teodora se inclinó hacia adelante. Lorenza, cuéntame qué está pasando realmente. Le conté todo. Teodora escuchó sin interrumpir, pero vi cómo su expresión se iba endureciendo conforme avanzaba mi relato. Esa mujer te está usando, Lorenza. Y tu hijo la está dejando. Ya lo sé. Por eso fui con el abogado. ¿En serio? Los ojos de Teodora se iluminaron. ¿Qué te dijo? Le expliqué el proceso legal que don Gonzalo me había explicado. Teodora asintió con aprobación. Me da tanto gusto que finalmente reacciones. Me tenías preocupada. ¿Preocupada por qué? Porque te conozco, Lorenza. Eres capaz de sacrificar tu propia felicidad con tal de no crear conflictos familiares. Pero esto ya pasó de ser un favor temporal. Tenía razón. Yo había estado justificando cada abuso, cada falta de respeto, cada invasión, diciéndome que era temporal, que las cosas mejorarían, que era mi deber como madre ayudar a mi hijo. ¿Sabes qué me da más coraje?, le dije a Teodora. Que Ismael me vea como una fuente de recursos, no como su madre. Como si todo lo que he construido en mi vida fuera para estar disponible cuando lo necesite. Y esa mujer te ve como la empleada doméstica gratuita que viene incluida con la casa. Esa tarde, después de que Teodora se fue, yo seguí documentando. Pero ahora lo hacía con un propósito diferente. No era solo para quejarme o para desahogar mi frustración. Era para construir un caso legal sólido que me devolviera mi casa y mi vida. 30 de marzo. Rafaela usó mi tarjeta de crédito para comprar ropa en línea. Cuando le pregunté, dijo que Ismael le había dado permiso porque necesitaba verse bien para las entrevistas. Monto, 180 pesos. Eso había sido la gota que derramó el vaso. Encontrar cargos en mi tarjeta de crédito que yo no había autorizado era robo, sin importar las excusas familiares que quisieran darle. El miércoles regresé con don Gonzalo. Mi documentación ahora incluía 32 incidentes específicos en 3 semanas. Esto es muy completo, señora Pacheco. Con esta información, podemos proceder inmediatamente. Don Gonzalo redactó la notificación formal. Era un documento legal que les daba 30 días para desocupar mi propiedad voluntariamente. Si no lo hacían, procederíamos con la demanda de desalojo. ¿Cómo se la entrego? Yo puedo enviar a un notificador, pero sería más económico si usted se la entrega personalmente con un testigo presente. Teodora podría ser testigo. Perfecto. Solo asegúrese de que ella firme y feche una declaración confirmando que estuvo presente durante la entrega. Salí del despacho con la notificación en mi bolsa, sintiéndome como una guerrera que finalmente había encontrado sus armas. Ya no era la víctima silenciosa que absorbía cada abuso sin defenderse. Era una mujer con derechos legales que estaba dispuesta a ejercerlos. Esa noche, mientras cenábamos, Ismael me comentó casualmente: «Mamá, Rafaela y yo estuvimos pensando que sería bueno remodelar un poco tu baño. Hacerlo más moderno, con azulejos nuevos. Podríamos usar parte de tus ahorros para mejorarlo». Mis ahorros. El dinero que había ganado trabajando durante 30 años, que había guardado cuidadosamente para mi vejez, para mis emergencias médicas, para mis pequeños lujos como el crucero que había planeado con Teodora.
Ahora querían usarlo para remodelar mi casa según sus gustos. No voy a remodelar el baño, Ismael. Pero mamá, piénsalo. Si algún día quieres vender la casa, va a valer más con un baño moderno. Si algún día quería vender. Como si mi casa fuera una inversión temporal y no el hogar donde había decidido vivir el resto de mi vida. El baño está perfectamente bien como está. Rafaela intervino desde la sala, donde estaba viendo televisión. Ay, suegrita, no sea anticuada. Un baño bonito es lo primero que ve la gente cuando visita una casa. Anticuada. Esa palabra que había estado usando para describir todo lo mío, todo lo que reflejaba mi personalidad y mis gustos. Para Rafaela, yo era un obstáculo anticuado que impedía que mi casa fuera tan moderna y elegante como ella merecía. Mi casa no necesita la aprobación de nadie. Hubo un silencio incómodo. Ismael me miró con sorpresa, como si no pudiera creer que yo me estuviera negando a algo que era obviamente una buena idea. Bueno, mamá, lo pensamos después. No hay prisa. Pero yo sabía que sí había prisa. Al día siguiente les entregaría la notificación, y todo cambiaría. Ya no habría más conversaciones sobre remodelaciones, sobre gastos de mis ahorros, sobre cambios que yo no había solicitado. Por primera vez en 3 semanas, me fui a dormir sintiéndome tranquila. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque finalmente tenía un plan para resolverlos. Mañana comenzaría mi contraataque. El jueves por la mañana llamé a Teodora temprano. ¿Puedes venir hoy a las 3 de la tarde? Necesito que seas mi testigo para algo importante. Por supuesto, Lorenza. ¿Para qué? Te explico cuando llegues. Pasé la mañana nerviosa, ensayando mentalmente lo que les diría. Decidí esperarlos en la sala cuando Ismael regresara de su búsqueda diaria de empleo. Quería que estuvieran juntos para entregarles la notificación al mismo tiempo. A las 3 en punto, Teodora tocó la puerta. Rafaela la recibió con esa sonrisa falsa que usaba con las visitas. ¡Ay, qué bueno que vino, señora! Lorenza está un poco rara últimamente, como estresada. Tal vez usted pueda hablar con ella. Teodora me miró con complicidad y siguió el juego. Claro, platiquemos un rato. Nos sentamos en la cocina y esperamos. A las 4:30 escuchamos el carro de Ismael en la entrada. Era el momento. Ismael, Rafaela, ¿pueden venir a la sala? Necesito hablar con ustedes. Se acercaron con curiosidad. Teodora se colocó cerca de la ventana, desde donde podía ver y escuchar todo claramente. Tengo algo que entregarles, dije, sacando el sobre con la notificación legal. Ismael tomó el sobre con extrañeza. ¿Qué es esto, mamá? Una notificación legal. Tienen 30 días para buscar otro lugar donde vivir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rafaela fue la primera en reaccionar. ¿Cómo que notificación legal? Usted nos está corriendo. Les estoy dando tiempo suficiente para que encuentren su propio hogar. Ismael abrió el sobre y leyó rápidamente. Su cara cambió de confusión a shock, y finalmente a indignación. Mamá, ¿estás loca? Vas a demandar a tu propio hijo. Voy a recuperar mi casa. Pero somos familia, gritó Rafaela, levantándose del sofá. No puede tratarnos como extraños. La familia se respeta mutuamente. Ustedes han estado viviendo aquí como si fuera un hotel gratuito. Ismael comenzó a caminar de un lado a otro, agitando el documento. Mamá, esto es ridículo. ¿Por qué no hablaste conmigo antes de hacer esto? Te he hablado varias veces. Siempre tienes una excusa para quedarse más tiempo. Porque necesitamos tiempo para estabilizarnos. No entiendes que estamos pasando por una situación difícil. Y yo estoy pasando por la situación difícil de mantenerlos, sin que hayan contribuido con un solo dólar en 3 semanas. Rafaela se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas que parecían muy ensayadas. Suegrita, yo pensé que usted me quería como a una hija. Ismael me dijo que usted era generosa, que le gustaba ayudar a la familia. Ayudar es una cosa. Ser utilizada es otra completamente diferente. No la estamos utilizando, gritó Ismael. Estamos pasando por un momento difícil y necesitamos apoyo. Ismael,
En 3 semanas han gastado más de $500 de mi dinero, movieron mis muebles sin permiso, cambiaron mis rutinas, y Rafaela usó mi tarjeta de crédito sin autorización. Eso no es pedir apoyo, eso es abuso. La cara de Rafaela se puso roja. Yo no sabía que era tanta caña. Pensé que los $180 no le iban a importar a alguien con su dinero. ¿Mi dinero? ¿Desde cuándo mi dinero es su dinero? Desde que me casé con su hijo. Las familias comparten. Teodora se aclaró la garganta desde su lugar junto a la ventana. Su presencia parecía incomodar mucho a Rafaela, quien evidentemente no esperaba tener testigos de su verdadera personalidad. Ismael se sentó en el sofá y se puso las manos en la cara. Mamá, no puede ser que prefieras a los extraños antes que a tu propia familia. Teodora no es una extraña. Es mi amiga desde hace 15 años, y nunca me ha faltado al respeto en mi propia casa. Esto es increíble. Rafaela comenzó a caminar por la sala como animal enjaulado. Todo por unos cuantos $, como si fuéramos unos criminales. Nadie dijo que fueran criminales. Solo dije que necesitan su propio lugar. ¿Y dónde vamos a conseguir dinero para un depósito? ¿Para muebles? Para todo lo que necesitamos. La voz de Ismael sonaba desesperada. Eso es algo que debieron considerar antes de casarse y mudarse sin tener estabilidad económica. Rafaela se detuvo frente a mí con las manos en las caderas. ¿Sabe qué, señora Lorenza? Usted está cometiendo un error muy grande. Cuando tengamos nuestro propio dinero, cuando Ismael consiga un buen trabajo, no vamos a olvidar cómo nos trató. Perfecto. Eso significa que no van a querer regresar. Ismael se levantó bruscamente. ¿Así vas a terminar con nuestra relación? Con papeles legales y amenazas. Yo no estoy terminando nada. Estoy poniendo límites que debí haber puesto desde el primer día. Los límites se hablan, no se notifican con abogados. Te hablé varias veces. Siempre tenías una excusa para que todo siguiera igual. Teodora se acercó y puso su mano en mi hombro. Lorenza, ¿quieres que me retire para que hablen en familia? No, Teodora. Quédate. Ya terminamos de hablar. Rafaela explotó. Claro. Que se quede su amiga a ver cómo humilla a su propio hijo. Que vea qué clase de madre es usted. El tipo de madre que trabajó 30 años para tener su propia casa y no va a permitir que se la quiten. Nadie se la está quitando. ¿No? Entonces explícame por qué has estado planeando remodelar mi baño con mis ahorros. Hubo otro silencio. Rafaela miró a Ismael, quien evitó su mirada. Eso era solo una idea, murmuró Ismael. Una idea que incluía gastar mi dinero sin consultarme. Teodora intervino suavemente. Creo que todos necesitan un momento para procesar esta información. Lorenza ha tomado una decisión muy valiente. Valiente, se burló Rafaela. Correr a la familia es valiente. Defender sus derechos en su propia casa sí es valiente, respondió Teodora firmemente. Ismael tomó a Rafaela del brazo. Vamos al cuarto. Necesitamos hablar. Los vi alejarse por el pasillo, escuché su puerta cerrarse con fuerza, escuché sus voces elevadas discutiendo en susurros furiosos. Teodora me abrazó. Estoy orgullosa de ti, Lorenza. ¿Crees que hice lo correcto? Completamente. Esa mujer te estaba comiendo viva, y tu hijo la estaba dejando. Esa noche la casa se sintió diferente. Tensa, sí, pero también liberada. Como cuando una tormenta está a punto de pasar y la presión atmosférica finalmente comienza a cambiar. Desde su cuarto llegaban sonidos de maletas siendo movidas, de conversaciones urgentes, de planes siendo hechos rápidamente. Pero ya no era mi problema resolver sus planes. Era su problema resolver su vida. Por primera vez en 3 semanas, me dormí sabiendo que había recuperado el control de mi propia casa. Los siguientes días fueron como vivir en una zona de guerra silenciosa. Ismael y Rafaela no me dirigían la palabra directamente, pero hablaban entre ellos en voz alta, asegurándose de que yo escuchara cada palabra de sus conversaciones cargadas de veneno. No puedo creer que mi propia madre nos esté haciendo esto, decía Ismael por las mañanas mientras desayunaba. Después de todo lo que hice por ella cuando papá murió.
Es que hay personas que se vuelven egoístas con la edad, respondía Rafaela, mirándome de reojo. Se olvidan de todo lo que la familia significa. Egoísta. Esa era su nueva palabra favorita para describirme. Como si 40 años de matrimonio dedicado, 30 años de trabajo para mantener un hogar, y 5 años de viudez construyendo una vida digna fueran actos de egoísmo puro. Teodora venía a visitarme todos los días. Se había convertido en mi sistema de apoyo emocional y también en testigo silencioso de cómo se deterioraba la situación. ¿Cómo van con los planes de mudanza?, le preguntó directamente a Ismael un día cuando lo encontró en la cocina. Estamos buscando opciones, respondió él fríamente. Aunque es difícil cuando tu propia madre te apuñala por la espalda. Ismael, le dijo Teodora con esa autoridad que solo las mujeres mayores pueden ejercer, tu madre no te está apuñalando. Te está enseñando a ser responsable de tu propia vida. Usted no entiende la situación. Entiendo perfectamente. Tienes 38 años y esperabas que tu madre de 69 te mantuviera indefinidamente. Ismael salió de la cocina dando un portazo. Teodora se sentó conmigo en la mesa y suspiró. Está furioso porque sabe que tienes razón. A veces me pregunto si estoy siendo demasiado dura. Lorenza, tú le pediste que se casara con esa mujer. No. Tú le pediste que trajera a vivir aquí sin consultarte. No. Tú le pediste que gastara tu dinero sin permiso. No. Entonces no está siendo dura. Está siendo justa. El viernes por la noche, una semana después de la notificación, escuché a Rafaela llorando dramáticamente en el cuarto. Su llanto era tan teatral que parecía sacado de una telenovela de las malas. No es justo, Ismael. Yo nunca en mi vida he tenido que vivir así. En casa de mis papás nunca me faltó nada. Lo sé, mi amor, lo sé. Y ahora resulta que tu mamá nos odia. ¿Qué prefiere a sus amigas antes que a nosotros? No nos odia, Rafaela. Solo está confundida. Confundida. Ahora yo era la vieja confundida que no entendía lo que era mejor para su propia familia. Como si mis 69 años de experiencia no me hubieran enseñado a reconocer cuando alguien me estaba utilizando. El sábado por la mañana, mientras yo regaba mis plantas en el patio, Rafaela se acercó con una expresión que supongo que creía que era humilde y arrepentida. Suegrita, ¿podemos hablar? Dime. Quiero que sepa que yo nunca quise causarle problemas. Tal vez no me expresé bien cuando llegamos, pero yo la respeto mucho. Me quedé regando mis begonias sin responder. Su discurso sonaba ensayado, como si hubiera estado practicando frente al espejo. Sé que he cometido errores. Lo de la tarjeta de crédito fue un malentendido. Ismael me había dicho que usted había dado permiso. Ismael no tiene autorización para usar mi tarjeta de crédito. Sí, ya nos dimos cuenta de eso. Fue un error de comunicación. Se acercó más, intentando parecer vulnerable. ¿No podríamos intentarlo otra vez? Yo prometo ser más cuidadosa, más considerada. Rafaela, el problema no es que seas descuidada. El problema es que ustedes dos creen que tienen derecho a vivir aquí sin consultar mis planes o mis sentimientos. Pero somos familia ahora. La familia verdadera se respeta mutuamente. Yo sí la respeto. ¿Respetuoso es usar mis cosas sin permiso? ¿Mover mis muebles sin preguntarme? ¿Planear gastar mis ahorros en remodelaciones que yo no quiero? Su máscara de humildad comenzó a resquebrajarse. Es que pensé que usted quería que nos sintiéramos como en casa. Mi casa ya tiene dueña. Y esa soy yo. Se alejó con los ojos llenos de lágrimas de frustración, no de tristeza. Había esperado que su actuación funcionara, que una conversación aparentemente sincera me ablandara el corazón y me hiciera cambiar de opinión. Esa tarde, cuando Ismael regresó de otra búsqueda infructuosa de empleo, escuché una discusión más intensa que las anteriores. Ya intenté hablar con ella. No quiere escuchar razones, gritaba Rafaela. Déjame intentarlo a mí, respondía Ismael. No. Ya viste cómo nos trató. Con abogados y papeles. Tu mamá nos odia. Mi mamá no nos odia. Claro que sí. Y todo por culpa de esa vieja metiche que viene todos los días.
Esa vieja metiche era Teodora, mi amiga de 15 años, la mujer que me había acompañado en los momentos más difíciles de mi viudez, la persona que me había ayudado a reconstruir mi vida después de 40 años de matrimonio. Teodora no tiene nada que ver con mis decisiones, dije en voz alta desde la sala. Hubo silencio inmediato en el cuarto. Luego escuché la puerta abrirse y pasos acercándose. Mamá, Ismael apareció en la sala con expresión desesperada. Por favor, reconsidéralo. Dame una oportunidad más de demostrar que podemos convivir pacíficamente. Ismael, ya tuviste 3 semanas de oportunidades. Pero apenas nos estamos conociendo todos. Rafaela viene de una familia diferente, tiene costumbres diferentes. Y yo tengo 69 años. Ya no estoy en edad de adaptarme a las costumbres de extraños en mi propia casa. No es una extraña. Es mi esposa. Para ti es tu esposa. Para mí es una mujer que llegó a mi casa sin invitación y ha estado tratándome como empleada doméstica. Rafaela apareció detrás de él con los ojos rojos y la cara hinchada de tanto llorar. Señora Lorenza, no hay nada que podamos hacer para cambiar su decisión. Sí, buscar su propio lugar donde vivir. Pero no tenemos dinero para un depósito. Ese es un problema que debieron resolver antes de casarse. Todo el mundo necesita ayuda a veces. Ayuda es diferente a mantenimiento permanente. Ismael se sentó en mi sofá y se puso las manos en la cara. Mamá, si nos corres, ¿dónde vamos a vivir? No los estoy corriendo. Les estoy dando 30 días para que encuentren una solución. 30 días no es suficiente. Para encontrar un cuarto de renta sí es suficiente. Nosotros no podemos vivir en un cuarto, gritó Rafaela. Necesitamos un lugar decente. Entonces consigan trabajos que les permitan pagar un lugar decente. La conversación estaba dando vueltas en círculos. Ellos querían que yo les resolviera la vida indefinidamente, y yo había decidido que eso no iba a pasar. ¿Sabes qué, mamá? Ismael se levantó con una expresión que no había visto desde que era adolescente. Espero que cuando seas muy vieja y necesites ayuda, te acuerdes de este momento. Sus palabras me dolieron como una bofetada. La amenaza implícita de abandono en mi vejez, la insinuación de que mi apoyo actual me garantizaría cuidados futuros. Ismael, si tu cariño por mí depende de cuánto dinero gaste en ti, entonces prefiero saber esa verdad ahora. No es sobre dinero. ¿No? Entonces explícame por qué en 3 semanas nunca me preguntaron cómo estaba yo, qué necesitaba yo, qué sentía yo con todos estos cambios. No tuvieron respuesta para eso. Porque era verdad, y ellos lo sabían. Esa noche, por primera vez desde que habían llegado, cenamos en completo silencio. No hubo conversación, no hubo planes compartidos, no hubo la ilusión de que éramos una familia feliz conviviendo armoniosamente. Pero extrañamente, ese silencio no me molestó. Era mejor que las conversaciones llenas de manipulación y chantaje emocional que habíamos estado teniendo. Al día siguiente sería domingo. Una semana más cerca de recuperar mi casa, mi rutina, mi vida. Ya faltaba menos. El domingo amaneció diferente. Había algo en el aire, una tensión eléctrica que me decía que algo importante estaba por pasar. Desde muy temprano escuché movimiento en el cuarto de Ismael y Rafaela, maletas siendo arrastradas, conversaciones urgentes en susurros. Cuando salí a la cocina para mi café matutino, encontré a Ismael sentado en la mesa con una expresión derrotada que no le había visto desde que era niño. Buenos días, mijo. Buenos días, mamá. Su voz sonaba cansada, sin la pelea de los últimos días. ¿Cómo dormiste? No dormí mucho. Rafaela y yo estuvimos hablando toda la noche. Me serví mi café y me senté frente a él. Por primera vez en días, no había hostilidad entre nosotros, solo una tristeza profunda que los dos compartíamos. Y llegaron a alguna conclusión. Sí. Suspiró y me miró a los ojos. Vamos a irnos hoy. El alivio y la tristeza me golpearon al mismo tiempo. Era lo que había querido, lo que había luchado por conseguir, pero ver a mi hijo así de abatido me partía el corazón. ¿A dónde van a ir? Rafaela habló con una prima que vive en Tijuana. Nos va a recibir por un tiempo. Tijuana. A cientos de kilómetros de aquí,
al otro lado del país. La distancia física parecía apropiada para la distancia emocional que se había creado entre nosotros. Y el trabajo. Allá voy a buscar. Rafaela dice que en Tijuana hay más oportunidades para gente como nosotros. Gente como nosotros. Me preguntaba qué significaba exactamente esa frase, pero no quise indagar más profundo. Rafaela apareció en la cocina con los ojos hinchados y el cabello despeinado. Se veía genuinamente derrotada, sin la actuación dramática de los últimos días. Buenos días, señora Lorenza. Buenos días, Rafaela. Se sirvió café sin preguntarme, pero por primera vez no me molestó. Era como si hubiéramos llegado a una tregua silenciosa para estos últimos momentos. Quiero que sepa que no la odio, me dijo sin mirarme. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo, pero no la odio. Yo tampoco las odio a ustedes. Solo pensé que las cosas serían diferentes. ¿Diferentes cómo? Pensé que usted me recibiría como a una hija, que tendríamos una relación bonita, como la que yo tenía con mi mamá. Por primera vez desde que la conocía, Rafaela parecía sincera, vulnerable, como una niña que había esperado encontrar en mí a la madre que había perdido. Rafaela, yo habría estado dispuesta a construir una relación contigo, pero no como empleada y patrona, como dos adultas que se respetan mutuamente. Es que yo no sabía cómo hacer eso. En mi casa mi mamá siempre resolvía todo. Yo nunca tuve que aprender a ser independiente. Ahí estaba la verdad. Rafaela no era malvada, era una mujer de 42 años que nunca había aprendido a valerse por sí misma, que había pasado de la casa de sus padres a buscar un hombre que la mantuviera, sin desarrollar nunca las habilidades básicas de la vida adulta. Nunca es demasiado tarde para aprender. Sí, eso me dice Ismael, que en Tijuana vamos a empezar de cero, los dos. Ismael asintió. Va a ser difícil, pero creo que es lo que necesitamos. Los dos hemos estado demasiado cómodos dependiendo de otros. Era la primera vez que mi hijo admitía su propia responsabilidad en la situación. No solo culpaba a las circunstancias o a mi egoísmo, sino que reconocía que él también había tomado decisiones cómodas pero inmaduras. ¿Cuándo se van? Esta tarde. El autobús sale a las 6. 3 horas. En 3 horas mi casa volvería a ser completamente mía. Necesitan dinero para el viaje. Ismael me miró sorprendido. ¿Nos darías dinero después de todo lo que pasó? Para el viaje, sí. No quiero que se vayan sin recursos para llegar a un lugar seguro. Rafaela comenzó a llorar, pero esta vez no era el llanto manipulador que había estado usando. Era llanto real, de arrepentimiento, de miedo por el futuro incierto que tenía por delante. Señora Lorenza, yo le pido perdón por todo. Sé que me porté mal, que no fui respetuosa. Te perdono, Rafaela, y espero que les vaya bien en Tijuana. En serio, ustedes no son malas personas. Solo tomaron decisiones equivocadas. Ismael se levantó y vino a abrazarme. Era el primer contacto físico afectuoso que teníamos en semanas. Mamá, perdóname a mí también. Sé que te fallé como hijo. No me fallaste, Ismael. Solo olvidaste que yo también soy una persona con derechos y sentimientos. Tienes razón. Me acostumbré a verte como la mamá que siempre resuelve todo, no como Lorenza que tiene su propia vida. Esas palabras me sanaron algo que no sabía que estaba roto. El reconocimiento de que yo era más que solo un rol familiar, que era una persona completa con mi propia identidad. El resto de la mañana transcurrió de manera extrañamente armoniosa. Ellos empacaron sus cosas mientras yo preparé un almuerzo especial, el último que comeríamos juntos en mucho tiempo. No hablamos del futuro, no hicimos promesas sobre visitas o llamadas telefónicas. Simplemente compartimos esas últimas horas con la dignidad que habíamos perdido durante las semanas anteriores. Teodora llegó a las 2 de la tarde. Había venido a despedirse, pero también a asegurarse de que todo terminara en paz. ¿Cómo están las cosas?, me preguntó mientras Ismael y Rafaela terminaban de empacar. Mejor. Creo que todos entendimos algo importante. ¿Qué cosa? Que el amor familiar no significa sacrificar tu dignidad personal.
Teodora sonrió. Esa es una lección que muchas mujeres de nuestra generación nunca aprendemos. Yo la aprendí tarde, pero la aprendí. A las 5 de la tarde, las maletas estaban junto a la puerta. Ismael había llamado un taxi que los llevaría a la terminal de autobuses. Rafaela se veía nerviosa pero también emocionada, como si la aventura de empezar de nuevo la entusiasmara a pesar del miedo. Mamá, Ismael me tomó de las manos. Gracias por el dinero del viaje. Te lo vamos a devolver. No hay prisa. Y gracias por enseñarme esta lección. Aunque dolió. Las mejores lecciones siempre duelen un poco. Rafaela se acercó tímidamente. Señora Lorenza, ¿puedo darle un abrazo? Por supuesto. Fue un abrazo genuino, sin manipulación, sin segundas intenciones. Solo dos mujeres que habían aprendido algo importante sobre los límites y el respeto. Espero que algún día podamos ser amigas de verdad, me susurró al oído. Yo también lo espero. El taxi llegó puntualmente. Los ayudé a cargar las maletas, les di una bolsa con sándwiches para el viaje, y los despedí desde la puerta de mi casa. Mientras el taxi se alejaba por la calle, Teodora me puso el brazo alrededor de los hombros. ¿Cómo te sientes? Triste, pero libre. Es una buena combinación. Sí, creo que sí. Esa noche, por primera vez en un mes, cené sola en mi cocina. No había televisión a todo volumen en la sala, no había demandas de cenas especiales, no había conversaciones cargadas de tensión. Solo silencio. Mi silencio elegido, mi paz recuperada, mi espacio restaurado. Mientras lavaba mi único plato y mi única taza, pensé en lo que había aprendido durante esta experiencia. Había aprendido que poner límites no era crueldad, sino necesidad. Había aprendido que ser madre no significaba ser mártir. Había aprendido que merecía respeto en mi propia casa, sin importar quién necesitara ayuda. Pero sobre todo, había aprendido que a los 69 años todavía tenía fuerza para luchar por mi felicidad. Y esa era la lección más valiosa de todas. 6 meses después, mi vida había encontrado un ritmo completamente nuevo. Era como si hubiera despertado de un mal sueño para descubrir que mi verdadera vida me estaba esperando pacientemente. Las mañanas volvieron a ser mías. Mi café con canela, mi momento de silencio mirando el amanecer por la ventana de la cocina, mis plantas regadas sin prisa, mi música suave mientras desayunaba leyendo las noticias en mi tablet. Todo había regresado a su lugar natural, pero mejorado, porque ahora valoraba cada pequeño ritual que antes daba por sentado. Teodora y yo finalmente habíamos hecho nuestro crucero por el Caribe. 5 días navegando entre Jamaica y las Bahamas, durmiendo en camarotes con vista al mar, comiendo en restaurantes elegantes, bailando salsa con señores jubilados que todavía recordaban cómo conquistar a una dama. Había sido la aventura de nuestras vidas, y las fotos en mi teléfono lo comprobaban, 2 mujeres de más de 60 años riéndose como quinceañeras, brindando con piñas coladas, posando en trajes de baño sin vergüenza ni complejos. Mira nada más que bien nos vemos, me había dicho Teodora mientras revisábamos las fotos en el avión de regreso. Parecemos estrellas de cine retiradas. Y tenía razón. Nos veíamos radiantes, libres, orgullosas de nosotras mismas. Como mujeres que habían aprendido que la vida no terminaba a los 60, sino que a veces apenas comenzaba. Mi casa había recuperado su personalidad original, pero con mejoras que yo había elegido. Pinté la sala de un color durazno suave que siempre me había gustado, pero que nunca me había atrevido a usar. Compré cojines nuevos en tonos verdes y dorados que combinaban perfectamente con mis plantas. Instalé repisas flotantes donde puse mis libros favoritos y las fotos de mis viajes con Teodora. El cuarto que había sido de mis nietos lo convertí en algo completamente diferente. Mi estudio personal. Compré un escritorio bonito donde podía usar mi laptop cómodamente, una silla ergonómica que cuidara mi espalda, una lámpara de lectura perfecta para las tardes cuando me sentaba a escribir mis memorias. Porque había decidido escribir la historia de mi vida, no la versión abreviada que la gente esperaba de una viuda mexicana, sino la versión completa y honesta de una mujer que había vivido, amado, perdido, luchado y finalmente ganado. Las clases de aquaeróbicos se habían convertido en la parte más social de mi semana. Las señoras del grupo me habían adoptado como su heroína no oficial después de que Teodora les contara mi historia de recuperación doméstica. Ay, Lorenza,
Tú eres nuestra inspiración, me había dicho Carmen una mañana después del ejercicio. Mi nuera también estaba empezando a tratarme como empleada en mi propia casa, pero después de verte a ti, le puse límites claros. ¿Y qué pasó? Al principio se enojó mucho, pero después entendió que era mejor para todos. Ahora tenemos una relación más respetuosa. Era extraño descubrir que mi experiencia había inspirado a otras mujeres de mi edad a defender sus derechos en sus propias casas. Aparentemente, el problema de hijos adultos que confundían el amor maternal con servicio gratuito era más común de lo que yo había imaginado. Ismael me llamaba cada 2 semanas desde Tijuana. Las primeras conversaciones habían sido incómodas, llenas de silencios y palabras cuidadosamente elegidas. Pero poco a poco habíamos encontrado una nueva forma de relacionarnos, basada en respeto mutuo en lugar de obligaciones familiares. Mamá, conseguí trabajo en una fábrica de electrónicos, me había contado en su última llamada. No es el trabajo de mis sueños, pero paga bien y tiene prestaciones. Me da mucho gusto, mijo. Y Rafaela está trabajando en un salón de belleza. Le gusta mucho, dice que siempre quiso aprender sobre el cuidado del cabello y las uñas. Era curioso escuchar cómo Rafaela había encontrado una vocación en algo que antes veía solo como vanidad personal. Aparentemente, cuando no tenía la opción de depender de otros, había descubierto habilidades que no sabía que tenía. Son felices allá. ¿Sabes qué, mamá? Sí. Es difícil, pero estamos construyendo algo nuestro. Por primera vez en mi vida siento que estoy ganando las cosas con mi propio esfuerzo. Eso es lo más importante, Ismael. ¿Y mamá? Sí. Gracias por no permitir que siguiéramos abusando de ti. Fue lo mejor que pudiste hacer por nosotros, aunque en ese momento no lo entendimos. Esas palabras habían sanado la herida más profunda que había quedado de toda la experiencia. El reconocimiento de mi hijo de que yo había actuado por amor, no por egoísmo. Que establecer límites había sido un acto de madurez, no de crueldad. Mis nietos habían regresado a visitarme regularmente. Los fines de semana eran especiales otra vez, con películas en la sala, juegos en el patio, cenas donde ellos me contaban sus aventuras escolares y yo les contaba historias de mis viajes con Teodora. Abuela, ¿es cierto que te subiste a un barco gigante?, me había preguntado mi nieta de 8 años. Sí, mi amor. Y bailé con un señor de Cuba que sabía salsa mejor que cualquier joven. ¿En serio? ¿Y no te daba pena? ¿Pena de qué? ¿De divertirme? La diversión no tiene edad, mija. Era importante que mis nietos me vieran como una mujer completa, no solo como la abuela que existía únicamente para cuidarlos. Quería que crecieran sabiendo que las mujeres mayores podían tener aventuras, sueños, planes propios. Mi círculo social se había expandido considerablemente. En las clases de computación había conocido a otras señoras con ganas de aprender cosas nuevas. Habíamos formado un club de lectura informal donde nos reuníamos una vez por semana a discutir libros que bajábamos de internet. Era fascinante descubrir que a mi edad todavía podía hacer amigas nuevas, todavía podía aprender cosas que expandieran mi mundo. Económicamente, estaba mejor que nunca. Sin los gastos extra de mantener a Ismael y Rafaela, mis ahorros habían regresado a crecer en lugar de disminuir. Había abierto una cuenta especial para mis fondos de aventura, donde guardaba dinero para viajes futuros. Teodora y yo ya estábamos planeando un tour por Europa para el año siguiente. ¿Te imaginas, Lorenza? París, Roma, Madrid, decía Teodora mientras revisábamos folletos de viajes. Vamos a ser esas señoras elegantes que uno ve en las películas, tomando café en los cafés parisinos. Y comprando bolsas caras sin pedirle permiso a nadie. Exacto. Gastar nuestro dinero en lo que se nos dé la gana. Los domingos habían recuperado su magia. Ya no eran días de tensión familiar, sino días de autocuidado deliberado. Me levantaba tarde, me preparaba un desayuno especial, me arreglaba bonita para ir a misa, y después me daba algún gusto, una película en el cine, una comida en mi restaurante favorito, una tarde de compras sin prisa ni culpa. Una tarde, mientras organizaba mis fotos digitales en la laptop, encontré algunas que Ismael había tomado durante su primera semana en mi casa. En ellas aparecía yo sonriendo forzadamente, sirviendo una mesa llena de comida, con Rafaela e Ismael sentados como reyes esperando ser atendidos. Mi expresión en esas fotos me impactó.
Se veía el cansancio, la resignación, la tristeza mal disimulada de alguien que había perdido el control de su propia vida. Las comparé con las fotos recientes de mi crucero, de mis tardes con amigas, de mis domingos de autocuidado. La diferencia era asombrosa. En las fotos nuevas me veía genuinamente feliz, relajada, orgullosa de mí misma. Como si hubiera recuperado no solo mi casa, sino mi identidad. Esa noche, antes de dormirme, hice algo que había comenzado a hacer cada día desde que recuperé mi soledad. Le agradecí a la vida por haberme dado la fuerza para defenderme a mí misma. Por haberme enseñado que nunca era demasiado tarde para poner límites, para reclamar mi dignidad, para elegir mi propia felicidad. Miré alrededor de mi recámara, mis libros en la mesita de noche, mis cremas organizadas en la cómoda, mi ropa colgada exactamente como me gustaba en el closet. Todo en su lugar, todo elegido por mí, todo reflejando quién yo era realmente. Me acomodé en mi cama king size, esa que había comprado para mí después de enviudar, y respiré profundo. El silencio de mi casa no era vacío, estaba lleno de posibilidades, de paz, de la satisfacción profunda que viene de saber que eres dueña de tu propia vida. Por fin, después de muchos años cuidando a otros, siendo útil para otros, existiendo en función de otros, era yo la que decidía a quién cuidar, cómo vivir, qué hacer con mi tiempo y mi dinero. Por fin, después de toda una vida definiéndome como esposa, madre, viuda, era simplemente Lorenza. Una mujer de 69 años que había aprendido que la verdadera libertad no consistía en no tener responsabilidades, sino en tener el poder de elegir cuáles responsabilidades aceptar y cuáles rechazar. Y esa, descubrí, era la mejor lección que podía enseñarle al mundo, que nunca es demasiado tarde para convertirse en la protagonista de tu propia historia.